Hola Tenos y bienvenidos a este canal, yo soy Guardian y hoy os voy a presentar una guía de armas dependiendo de vuestro rango de maestría. Pero para antes poner unas cuantas pautas vamos a seguir esto. No contaré armas Prime ni de sindicato, de clan ni de historia de los primeros rangos, y al final diré cuáles son las que uso yo normalmente para el meta actual. Entonces puede darse el caso de que haya armas que se desbloqueen al siguiente rango pero las del anterior rango sean mejores, o que te gusten más. Simplemente es para cuando subáis de rango y no sepáis qué arma cogeros o qué arma es la que os puede venir bien para que vengáis esta guía. Así que vamos a empezar. Nos vamos aquí a armas. Vale, aquí las de rango 1 que voy a recomendar son la Strun, porque es una buena escopeta que tiene un buen daño para ser de rango mínimo. De secundaria la Lato, no hay muchas en las que elegir, la verdad. Y después la siguiente, la espada mandíbula, que sería esta, que sobre todo me va a parar un poco más en las melee. Como os fijáis, tiene un buen daño de cortante, que es el daño que deberíais de intentar priorizar, sobre todo en los primeros niveles. Entonces esas son las de rango 1. Ahora empezaríamos con las de rango 2, que serían la com. Por cada disparo del com entra una rápida sucesión. Estos son como una escopeta automática que poco a poco va cogiendo más cadencia. Y la verdad que tiene un daño bastante decente. Después, como no sabía cuál elegir de secundaria, de las que había elegí la Gamma Core porque tiene un daño bastante decente, sobre todo porque mete por magnético, contra Corpus puede venir bastante bien. Y después, ya para cuerpo a cuerpo, hay dos opciones que he cogido. La Terax, que es un látigo, que también tiene un buen daño cortante, como he dicho que es el daño que tendrías que priorizar. Y después he elegido también la Orthos, porque son dos estilos muy diferentes de juego. Uno es con el látigo y este sería como una especie de bastón con cuchillas, una alabarda, y está bastante bien, porque tiene mucha velocidad de ataque y bastante daño. Entonces ahora pasamos con las armas de rango 3, y como principal teníamos la Dragoon. Cañón antiaéreo Dragoon descarga una intensa metralla caliente por la sala que puede dispersar ráfagas amplias o concentradas. Esto es un arma que puedes disparar muy rápido y tiene un daño bastante decente, pero después puedes cargar una bala mucho durante unos 3-4 segundos y como veis mete 720 de cortante, que es una muy buena stat sobre todo para los primeros niveles. Un arma bastante útil. Entonces, como secundaria, había elegido las castanas porque me gustan bastante, porque las puedes tirar y con la rueda del ratón al presionarlas hace un área eléctrica y puedes conseguir stunear a los enemigos para pegarle con otro tipo de armas. Y como cuerpo a cuerpo había elegido la Galatine. Mucho rango, poca velocidad de ataque, pero como os fijáis tiene un muy buen daño de cortante. Y se puede conseguir bastante fácil los recursos. Así que yo es la que recomendaría sobre todo cuando lleguéis a rango 3, porque os va a servir para muchos rangos después. Vale, así es como la de rango 4, que sería la Ignis. Había cogido varias opciones para las principales. La Ignis, si queréis un lanzallamas. Después he elegido la Tigris. No, esto no. Aquí. Pues he elegido la Tigris. Que tiene bastante daño, sobre todo de cortante, como podéis fijar, tiene 840. Que os digo, para los primeros rangos eso es muchísimo daño. O sea, vais a matar con una build de centilla. Podéis matar a bichos de nivel 50 de un tiro a la cabeza fácilmente. Y después, dentro de la escopeta, aparte de la Tigris, había elegido la Heck. ¿Por qué la diferencia entre la Tigris y la Heck? Porque la Tigris tiene muy poca capacidad, pero tiene muy buen daño. Y aunque la Heck no tenga tanto daño, sin embargo tiene 5 balas de cargador, incluso lo podéis aumentar y para sobre todo enemigos de nivel más bajo que los pueda matar de una sola bala con ese arma te va a venir mejor que la Tigris. Sin embargo la Tigris para niveles más altos. Entonces llegamos a la Coolstar, que es la secundaria que he elegido. Es muy buena, antes tendríais que hacer previamente la Kraken, que es una pistola un poco malilla, pero la Coolstar lo bueno que tiene es que es daño explosión, es un lanzacohetes de 3 balas y que puedes derribar a los enemigos de cualquier nivel disparándoles a los pies. Entonces es bastante útil, sobre todo cuando te derriban, para que tus compañeros te puedan revivir. Y como arma, para variar un poco, he elegido la Nikana, la cuerpo a cuerpo, porque es bastante rápida, no tiene mucho daño como podéis ver, pero su probabilidad crítica no está mal, el estado no está mal, y con una buena build con cortante y si le puedes meter un poco más de velocidad de ataque puede ser bastante útil para este rango. Por ejemplo, yo en este caso me quedaría antes con la Galatini que con la Nikana, aunque si te gustan las armas más rápidas la Nikana es bastante más útil. Después, para el rango 5 había elegido dos, la Simulor, esta se puede conseguir, ya empiezan a tener que conseguirse otros lados. Esta se consigue en el Sindicato Neutral de Cefalon Simaris.
Y no muy difícil de conseguir, por eso lo he elegido y porque si habéis hecho la historia de Mirage y tenéis el Warframe Mirage, puede ser muy fácil de conseguir, pero aunque no lo tengáis, crea una especie de agujeros negros que meten muchísimo daño. Y es bastante útil porque mete demasiado, sobre todo a los corpus, como mete por magnético, les puedes quitar muchísima vida. Vale, y ahora vamos con la Sibaris. Esta arma está bien, es un arma de ráfagas y lo bueno que tiene es que mete todos tipos de daño, tanto cortante, perforación como impacto, prácticamente por el mismo... O sea, el mismo daño de cada uno. Y después que su probabilidad crítica es muy alta, entonces te puede hacer una build con críticos bastante sencilla. Y de cualquier tipo de daño que subas, dependiendo en contra la facción con la que te enfrentes, pues subes uno u otro. Vale. Después vamos a pasar de secundaria. Para este rango 6, este rango 5, perdón. La Staticor. La Staticor es un arma que se consigue en clan. Aquí ya empezamos a... Y si no, pues hay otras bastante bien. Pero este arma de clan es muy útil, sobre todo se utiliza en el meta actual. Porque tú cuando vas a rescatar en una nave ya sea Corpus Greener, cuando vas a rescatar al rehén, le puedes darle el arma secundaria. Entonces este arma lo que hace es que derriba a los enemigos todo el rato, continuamente. Aparte de su daño de radiación que tiene, que es un muy buen daño. Entonces es muy utilizada sobre todo para eso, para llevarla, porque se utilizan poco las armas secundarias. Y si la llevas para rescatar a un rehén, el rehén se puede defender él solo. Y luego como arma cuerpo a cuerpo, no me he decidido por ninguna, pero para cambiar de estilos de arma había elegido los Okina, unos estiletes que tienen un daño cortante bastante decente, un pelín menos de perforación, pero sobre todo lo que nos interesa es el estado de este arma. Y una alta velocidad de ataque, obviamente. Esto le subes un poco el alcance, le metes una build o de estados o un poco más de cortante y perforación, y te queda un arma muy buena para el meta en el que estás. Vale, ahora vamos a pasar con las de rango 6. Soma, si puedes conseguir a la Soma Prime. Muchas de estas armas tienen su versión Prime, entonces esa versión Prime va a ser mejor que la normal. Pero en este caso os traigo la normal para que sea un poco más fácil de conseguir. Como fijáis no tiene mucho cortante y perforación, puede que tenga un daño bastante malo, pero lo que interesa este arma es su probabilidad crítica. Entonces te haces una build crítico, subes un poco el daño y aunque no veas que tiene mucho daño, como puedes lanzar muchas balas por segundo y con muchísimo daño de crítico, al aumentar al multiplicarlo por el daño normal, entonces es mucho más fácil que mates a esos enemigos. Vale, vamos a seguir con la secundaria de Pox, que también es un arma de clan. Tampoco es muy difícil de conseguir, pero yo la usé sobre todo en su día porque tiene un daño de toxina. Entonces si le metes fuego, haces un daño de gas y creas unas bolas de gas bastante grandes y que hacen bastante daño. Y sobre todo para dejarlas por el suelo en plan minas y para cuando pasen los enemigos que mueran por ahí. Y después para la cuerpo a cuerpo he elegido dos. He elegido la Skoliak, que es un látigo infectado, sobre todo por su daño de cortante. Y... bueno, una alerta. Y el estado también, porque al ser un arma infectada casi todas tienen un muy buen estado. Entonces le puedes meter aparte de cortante, pues veneno, o le metes la toxina, o le metes frío, o le metes fuego, el que quieras, y te puede ser bastante útil. Y el otro arma cuerpo a cuerpo que he elegido era el Sibear, que también para cambiar un poco de estilo es un mazo con muy baja velocidad de ataque, pero que tiene este frío y un golpe que lo que hace es que congela a los enemigos. Entonces para meter CC, o sea, stunear a los enemigos, es bastante útil. Vale, ahora pasamos a las armas de rango 7. Y sin duda, una de mis favoritas, que es la Zar. La Zar se tiene que haber completado la misión de la guerra interna, porque necesitas un recurso que se consiga a partir de completar esa misión. Entonces, es un arma que está más en el meta en el juego porque tiene dos modos. Tiene el modo cañón y el modo barricada. El modo barricada sería como una escopeta y para cortas distancias mete muchísimo daño y te puedes hacer unas builds de un daño bestial, por eso está tan en meta actual. Y después el modo cañón es unas granadas que tiran después granadas de racimo. Entonces si aumentas daño explosivo por un tubo y le aumentas el rango y el número de proyectiles que puedes tirar y todo, acabas teniendo un arma muy en el meta y que mete muchísimo daño y que mete también mucho CC porque al ser explosión puede derribar a los enemigos. Vale, entonces pasamos a la secundaria Pandero. Espérate. Pandero. Vale, esta viene con el set de Octavia. La podéis comprar en la tienda si no me equivoco. Y es bastante... es que tampoco había muchas pistolas. Y esta es la única que me convenció como tal. Tiene un buen daño cortante, perforación e impacto no tanto, pero la probabilidad de crítica es muy alta. Entonces tendría que ser un poco como la Soma. Buildearte la crítico ya un poco más de daño.
Vale, ahora pasamos a la lesión. Esta fue un arma que utilicé bastante cuando estaba leveando porque me gustaba. Al igual que la Orzos, es un arma de asta. Un arma de asta o un bastón, no me acuerdo cómo lo tiene el juego en sí. Pero me gusta bastante porque tiene un muy buen estado, muy alto. Tiene un daño cortante, que como he dicho es uno de los más importantes del juego, el que tienes que priorizar si puedes. Y después tiene un multiplicador de crítico decentillo. Esta arma sobre todo se hace a estado, con velocidad de ataque y alcance. Porque al ser un arma muy larga, si le metes más alcance aumenta demasiado porque va por porcentaje. Y una velocidad de ataque decente de 1 y si la aumentas ya, vete súper rápido. Vale, vamos a pasar a las armas de rango 8. En este caso es la única que había de rango 8. Ahí está. La verdad que no la recuerdo muy bien porque no lo utilicé demasiado, pero... primaria, secundaria. Vale, una gran capacidad de daño devastador. Esta arma puede cambiar entre dos modos de disparo semiautomático y automático. Ah, vale. Es simplemente un rifle. Vale, donde podemos ver... no tiene mucho daño, la verdad. Vale, el modo secundario a ráfagas tendrá más daño de perforación. Vale, pues entonces lo que renta aquí es el modo de ráfagas porque además le aumenta probabilidad de crítico. Sí, pues eso. Que es la única que hay, tampoco había un... o sea, no hay más donde elegir. Vale, ahora como secundaria, Embolist. La verdad que me gusta bastante las armas de infectados por su daño de toxina, que como hace daño al tiempo es bastante útil. Y simplemente tienes unas bolas que se pegan y ya está, ¿lo ves? Embolist mata holísticas con un gas venenoso ácido. Con un gas ácido venenoso. Nada, tú les disparas, les envenenas y punto. Tampoco hay mucho más. Y después como cuerpo a cuerpo otra infectada, pero esta ya sí que está en el meta, que es la Mios. Tiene un cortante, podríamos decir no muy alto, pero lo importante es su estado. Y una probabilidad crítica de bastante buena. Entonces hay gente que se la hace un híbrido entre estado crítico o directamente prioriza el crítico con velocidad de ataque para tener una build bastante buena. Y sobre todo se utiliza para cuando llevas necros, como el necros al profanar profana cada parte del cadáver que tiene. Como la Mios tiene un muy buen cortante y ataca muy rápido, puede ser capaz de trocear a un enemigo 3 o 4 veces y que el necros profane cada una de esas partes. Entonces para farmear es muy útil. Aparte de que el daño está muy en el meta ahora mismo. O sea, es muy fácil matar enemigos de nivel 80-100 de un golpe o un par de golpes como mucho. Vale, vamos a pasar al rango 9. En este caso era de las pocas que había y es la Buzzlock, que haga sus objetivos y después descarga una andanada de balas. La munición busca objetivos de Buzzlock, siempre encuentra enemigo. Vamos, auto-aim. El resto que había tenía unos daños bastante malos, pero esta sin embargo, si os fijáis, tiene de perforación y de impacto, lo cual es bastante útil para poder derribar a los enemigos o para sobre todo hacer daño contra enemigos greener. Vale, después de secundaria no hay absolutamente ninguna secundaria que desbloquees en rango 9, el resto son de rangos anteriores. Y de cuerpo a cuerpo, no estoy escribiendo mal. De cuerpo a cuerpo tenemos este arma, Heliocor. O Heliocor Sinoid en el caso del sindicato. La Heliocor también se consigue en sindicato neutral, que es en Céfalos y Maris, en los repetidores. Y como tenemos, tiene un buen impacto, pero la gracia de este arma y todas las armas del Céfalon, la mayoría, es que... ah, no, perdón. Solo de este arma es que cuando tú golpeas a un enemigo y lo matas con la Heliocor, lo escanea automáticamente. No tienes que gastar escáneres, no tienes que estar escaneándolo tú por tu cuenta. Simplemente matas a un enemigo con ese arma y se autoescanea. Vale, ahora pasamos al rango 10, donde tenemos la Tenora. La Tenora, ahí. Vale, este seguramente también tendrá un buen crítico, sí, porque todas las armas que venían con Octavia lo que interesaba es la probabilidad de crítico que tenía. Un 25, un 33 en el caso de estar cargada. El daño no es mucho, como vemos tienes perforación por encima de lo demás. Pero eso, sobre todo la perforación afecta bien contra Greener porque son los que tienen la mayor armadura. Y la opia. Y de estado un 15% que tampoco está tan mal, o sea... la verdad que está bastante decente. No me gustó cuando lo usé porque me gustan más las escopetas como pues la Tigris o la Heck. Pero puede ser bastante útil. Estaría pegando ahí un poco con la Soma. Se estaría pegando por cuál sería mejor, pero yo creo que la Soma la supera por un poco. Vale, entonces ahora de secundarias seguimos sin tener secundarias. Y de cuerpo a cuerpo podríamos usar la War. La War, ¿qué pasa con ella? Que la War la dropea el Stalker Sombra. Y para que salga el Stalker Sombra nos tenemos que haber pasado al menos la misión El Segundo Sueño. Tú te pasas la misión El Segundo Sueño y de esa misión te dan la Broken War.
y con la Broken War, cuando consigues que el Stalker Sombra te dropee el plano de la War, con la Broken War y la War, mira, vamos a mirarlo un momento en el... Creo que tengo un plano de la War por aquí. Aquí. Vale, aquí está la Broken War, ¿no? Las partes que necesitamos. Te lo da la misión, pero también las puedes conseguir tú aparte. Y después la War, como vemos, necesita la Broken War, 5 stats de Nitain, Polímero y Rubedo. Ese sería el que dropearía el Stalker Sombra. Universo, armas. Vale, aquí seguimos. Vale, ahora en rango 11 no hay absolutamente nada que desbloquear. Sin embargo, a rango... O sea, a rango 11 no hay nada, pero a rango 12 tienes todas las armas de sindicato. De primaria, como puede ser la Heck Vicor, que es la que utilizo yo porque es mejor que la Heck. Después también tenemos la Tigris Anti. Entre la Tigris Anti y la Tigris Prime, la Tigris Anti, si no me equivoco, tiene como 120, entre 120 y 200 menos de cortante. Pero ¿qué es lo que pasa con la Tigris Anti? Que recarga muchísimo más rápido y su pasiva es que recuperas vida con los disparos. Entonces, claro, en el caso de que todo el rato estén pegando mucho y te estén todo el rato quitando el escudo, pues te renta más la Tigris Anti. Pero como no es el caso normalmente, pues yo prefiero la Tigris Prime porque te puedes hacer una build bastante mejor. Que como veréis ahora la enseñaré. Porque después voy a enseñar lo que utilizo en el meta actual y las armas que tengo guardadas. Pues son las que más me gustan. Y bueno, como estas también tenemos las... Sinoid... No, Sinoid Ahí tenemos la Simulor Sinoid. Tenemos también las Racta como la Cerno Racta. O sea, todas las armas principales del sindicato se han desbloqueado cuando llegas al rango 12. Vale, ahora llega el rango 13. Que el rango 13 son solo hay primaria y cuerpo a cuerpo. De primaria que desbloqueas es la que utilizo yo, como hemos hablado antes, la Tigris Prime. Tiene 1200 de cortante de base, 1500 de perforación, 1500... O sea, perdón, 1200 de cortante, 150 de perforación, 150 de impacto, un estado del 30%, una crítica no tanto, pero en estado creo que lo tengo yo en 92% o así con una buena build. Sobre todo lo que renta de este arma son su daño cortante, aumentarlo al máximo que puedas. Al final metiendo mods como quemarropa y tal, este año acaba aumentando también hasta 1000 y pico y es bastante útil. Porque quieras o no 1000 y pico de cada tipo de daño puede hacer bastante daño a los que no sean... Vamos, a los daños a los que le afecte perforación e impacto, perforación a Greener e impacto a Corpus. Y después su estado, build de estado con gas, con ¿cómo se llama? Con radiación, con magnético, con viral sobre todo, renta también mucho. Y después, como cuerpo a cuerpo, ya empezamos con las Prime. Antes habíamos dicho en rango 3 que la Galatina era muy buena, pues imaginaos ya la Galatine Prime. Un daño cortante de 150, probabilidad crítica de 20, al igual que la de estado. Normalmente se hacía crítico la Galatine, porque no metes muchos golpes, entonces el estado tampoco te creas que te renta tanto y te renta más meter un golpe muy fuerte, aunque no se afecte por ningún tipo de estado. Velocidad de ataque baja, pero si la subís también puede rentar, o si no hay gente que la utiliza con Bolt para intentar equilibrar esa velocidad de ataque tan baja. Y finalmente a rango 14 el único arma que se puede conseguir, o sea que se puede conseguir que se desbloquea al rango 14, sería la Euphona Prime. Un arma que vino con el set de Banshee, si no me equivoco. Y bueno, tiene un crítico bastante bueno. Sin embargo, no veo el estado. Un estado de 2% muy bajo. Sin embargo, eso es una bala sola, pero el perdigón, el estado es muy alto y al revés, el multiplicador de crítico bajo. Entonces esto sería una bala sola y esto sería al cargar. Al cargar se carga mucho más el estado y sin cargar el crítico. Cortante, impacto, vale. Si lo cargas, mete muchísimo cortante, que renta bastante, y perforación. Sin embargo, el daño que tiene aquí fuerte es el de impacto. Como vemos, las diferencias de daño son muy altas. Aquí el stat más alto son 300 casi, y aquí el stat más alto son 660 y priorizamos encima cortante, lo cual rentaría utilizarla cargando. Y bueno, este sería como tal todas las armas a mi parecer, que serían las que te rentaría subir justo cuando acabas de subir el rango, te rentaría empezar a hacerte para, digamos, estar en el meta de tu rango. Y después ahora voy a enseñar las armas que tengo yo. Vale, estas son las principales. Todas las armas de sindicato me las he quedado porque las quiero tener ahí. Sin embargo, por ejemplo, la Volto Prime me la quedé porque tiene aquí diferencias con la Telos
muy pocas, pero no me convencía, no sabía cuál quedarme, al final me las quedé a las dos. Después tengo aquí el Dread, que es un muy buen arco de crítico. Después tenemos aquí la Ferrox, que bueno, porque me parece bastante entretenida usar. La Ignis Fantasma, un daño enorme, enorme. La Cuanta Vándalo también me gusta por eso de poder dejar los cubitos y que hagan bastante daño. Como he dicho antes, la Simulor bastante en el meta, la Soma en el meta. La Strum Fantasma pues me la quedé porque me costó bastante de conseguir. Y por ejemplo la Snipetron Vándalo me la quedé porque no tengo muchos snipers y este me medía por perforación. Y dije, pues por si acaso las misiones diarias sobre todo que te dicen solo francotirador. Entonces digo, uff, si nos toca contra Greener, pues prefiero llevarme la Snipetron Vándalo. Después tenemos lo de la Tigris Prime y Tigris Santi. Esta porque es en de sindicato me la quedé, pero no sabría exactamente con cuál quedarme. Creo que me quedaría con la Tigris Prime, que es la que suelo utilizar. Y después tenemos la Pulcar Fantasma, que la tengo porque esta mete por impacto, entonces me va mejor contra Corpus. Y sin embargo, esta como metía por perforación, pues me va mejor contra Greener. Y después, como me he dicho, el azar. No la tengo polarizada, la uso poco, pero porque siempre pretendo tener la Tigris Prime, pues por si me viene un Stalker, o por si los enemigos se ponen de muy alto y me quiero quitar rápido a un enemigo. Porque como que el azar te puede suicidar, pues prefiero un poco priorizar matar a los enemigos rápido. Vale. Y ahora vamos con las secundarias de sindicato. La Castileto Prime está bastante en el meta, pero como he dicho no quería meter muchas armas Prime. Pero es bastante buena, sobre todo por su estado que tiene y tiene un crítico bastante decente también. La cima sobre todo es la que utilizo porque es la de logueo de 150 días, si no me equivoco. Y me gusta bastante porque tiene buenos daños y después lo de tirar el cargador para que mate el solo. Bueno, gracias Lotus. Despair porque la dropea el Stalker. Y después la Coolstar también la uso bastante a menudo. Porque me gusta eso de lanzar cohetes y que los dejes en el suelo y si te van a revivir tus compañeros puedan revivirte bastante fácil y tal. Por ejemplo, también tengo las castanas Santi, que como hemos dicho antes, las castanas eran estas que las tirabas y al presionar la rueda del ratón hacía un área eléctrica y los stuneaba. Pues estas son aún mejores, o sea, tiene un daño de 115 eléctrico de base, que está bastante decente. Pero aquí, como veis, estoy leveando a la Silvia X, que la he conseguido hace poco. Y cuerpo a cuerpo tengo bastantes, la verdad. Los Ankyros Prime porque me costó bastante conseguirlos. La Voltace Telos porque antes estaba muy en el meta y la utilizaba mucho, pero ya que se la han cargado, la sigo teniendo ahí como un poco de recuerdo. Y porque su daño sigue siendo bueno, pero que no meta ese área es bastante... Después una guadaña que me gusta bastante usar. El dropeo de... Joder, qué fea, macho. Qué fea tengo puesta. El dropeo de la guerra interna. La Endura es una de las últimas... Una que ha metido los últimos parches, pero de las que más me ha gustado. Porque es un estilete que tiene un muy buen... Como se llama, un muy buen estado. Y te puedes hacer una build de estado y perforación bastante buena. Me gustó bastante. La Galatine Prime, como hemos dicho. La Lecta Secura es la que yo utilizo siempre. ¿Por qué? Porque la pasiva de la Secura, que son las armas de la secuencia Perrin, lo que hacen es que siempre te dan créditos siempre que matas a un enemigo. Aparte, si la combinas con el mod de golpe mutilador, matas a enemigos de nivel 250, 300 relativamente fácil. Después, como la tengo hecha una build a magnético, Corpus podría matar hasta de nivel más alto. Pero es bastante segura a la hora, si tienes golpe mutilador a la hora de matar bichos de nivel muy alto. La lesión, como dije, que me gustó mucho. La Mios en el meta. La Orbius por tener un boomerang, un estilo boomerang. Y porque fue un tropeo de misión de historia. Después tengo la Sion Vicor, que la verdad que tiene una pasiva como el 2 del Excalibur, así que es bastante buena. La War. Y después tengo aquí la Zenistar, la del dropeo de los 300 días, si no me equivoco. Y bueno, estas serían yo las armas que utilizo y lo que recomendaría para subir cada rango, así que espero que os haya gustado, dadle like y si queréis ver más vídeos suscribiros y nos vemos en otros vídeos. Adiós.